Hermosillo 2 era indispensable si queríamos una paz sostenible, porque en estas zonas de alta marginalidad es donde están estos soldados infinitos del crimen organizado. No es lo mismo un muerto que un desaparecido. Por eso dicen, esto va a la baja, pero lo que no están ellos dándonos a conocer es cómo va los desaparecidos. Este es un ejemplo de lo muchísimo que hay en todo el país, no es exclusivamente de Jalisco, que realmente Jalisco donde hay más gente desaparecida, triplican, perdón, la cantidad a Sonora. Y colocar en el centro de la prioridad a los jóvenes en condiciones de marginalidad, a quienes el crimen organizado está reclutando por las buenas y por las malas, y son soldados infinitos, prescindibles. Entonces yo encubría todo esto, ¿no? Aquí, a ver, nadie se salva. Son de los 3 niveles que están coludidos, que han protegido. Eso es clarísimo. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Porque las madres buscadoras van en ese sentido a buscar a sus desaparecidos. Aquí ya no es si era inocente o no era inocente. ¿Quién nos miente? ¿Y por qué tenemos un gobierno que nos miente? Y lo más grave, ¿por qué permitimos que nos mientan? Entonces tenemos que hacernos una gran reflexión. ¿Estamos dispuestos a perder más generaciones o nos ponemos a trabajar en forma? Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista. Dele like a la página para que siga ahí las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT. Bueno, mucha gente me dice, ¿por qué sigues diciendo Twitter? Porque me da la gana, así me gusta. No me gusta decirle X, desde que lo compró el cara de mongol ese de Elon Musk, híjole, cómo ha demeritado esa red, pero bueno, sigue siendo la red más politizada, ¿no? Y más tóxica. Bueno, estamos en Instagram como Aarón Tapia F y en TikTok Aarón Tapia Periodista. Bueno, iniciamos. Hoy el tema es ese campo de exterminio y campo de reclutamiento forzado en Teuchtitlán, Jalisco, en un rancho llamado Izaguirre. Y bueno, hoy tenemos pues era la mesa quincenal, nada más que Darvé no pudo estar por cuestiones de su trabajo, está fuera de la ciudad. Está Natalia Rivera aquí con nosotros y también invitamos a Luis Castillo, periodista de Caborca, que bueno, conoce en demasía este tipo de temas por la situación tan complicada que se vive de inseguridad ahí en Caborca. Y bueno, es hablar sobre el tema entonces de Teuchtitlán. Bienvenida Natalia y gracias, como siempre. muchas Se gracias. había atrasado, ¿no? Es que Sí, cenar la mesa y ahora le hicimos como en un mes, ¿no? como en un mes Más, mensual. ¿no? Sí, Bueno, saludo con mucho cariño a Luis Castillo. Me honra muchísimo compartir esta mesa con él y bueno, pues extrañamos mucho a Darbe también, por supuesto. no tanto, no tanto. Yo sí, sí, lo extrañamos. No ¿Cómo es que cierto, no? no. No, saludos a Darbe, que seguro la va a ver ahí de manera diferida. Luis Ernesto Castillo, como siempre, muchas gracias y bienvenido por estar acá en este espacio de nueva cuenta. Muy buenas tardes, Aarón, y muy buenas tardes a Natalia. Qué gusto compartir la mesa con este tema, además tan importante y a veces tan poco visibilizado, ¿eh? Así es. Bueno, pues Natalia, encuentran este campo de exterminio así tipo Terrible. ¿cómo? Auschwitz. Auschwitz, el campo de concentración ahí donde estaban perdón, a judíos, y vemos algo, y las imágenes son impactantes. No me gustaría mucho mencionar todo lo que se ha dicho, porque ya se ha dicho mucho, ¿no? Lo que sucedía ahí, cómo hasta por diversión, hacían lo que hacían los criminales con los reclutados.
Y bueno, para dar el entre, a estos, en su mayoría eran jóvenes menores de 18 años los que ahí reclutaban de manera forzosa y que en su mayoría llegaban ahí, bueno, primero llegaban a las centrales camioneras de Jalisco, con un anuncio donde se solicitaban guardias de seguridad, pero la paga era, pues, híjola, muy motivadora, ¿no? O sea, hablan de 25,000, 30,000 pesos mensuales, o sea, entre 5, 6,000 pesos semanales para un joven menor de 18 años. Fíjate que muchos había de entre 15, 16 años, donde los enganchaban diciéndoles que eran como para contratarlos como guardias de seguridad para locales de menores de edad, pues, ¿no? Establecimientos donde había menores de edad. Y bueno, de poblaciones, no nomás de Jalisco, también de Michoacán, llegaban del Estado de México. Y pues se iban en camión, llegaban a la central camionera, ya los estaban esperando ahí, les quitaban el teléfono, pues no sé, lo tiraban o no sé qué hacían con él y se llevaban a los jóvenes entonces a este rancho y oh sorpresa, ¿no? Pues cuál trabajo, o sea, se supone, bueno, ya como dije, ya hemos escuchado las atrocidades que hacían con ellos hasta por diversión, pero bueno, los ponían ahí hasta competir entre ellos y los que veían que tenían como mayor, entre comillas, temple o dureza, pues esos son los que a final de cuentas, los enlistaban en sus filas, ¿no? Como brazos armados, como si... Pero lo que se dice es que la gran mayoría ni siquiera pasaba sulfitos, todos se acababan en esas fosas, ¿no? Entonces, pues ahí te la dejo, ahí inicio y ahorita seguimos avanzando. Digo, no es el único, hace muchos años que viene y se encuentran este tipo de campos, pero no se hace nada. Sí, yo creo que Teuchitlán lo que hace es que nos, nos, nos echa encima, nos avienta encima una realidad que tiene muchísimos años. Escuchaba un reportaje en Radio Fórmula, hizo la periodista una revisión de notas y se encontró que se habían desmantelado 63, se encontró 63 notas de desmantelamiento de campos de reclutamiento y de exterminio, y además donde pues iban y se deshacían de algunos cuerpos. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración emitió un informe que revela el mecanismo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado y da cuenta de que hay 18 estados, entre ellos lamentablemente Sonora, estaba California, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Morelia, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, claro que Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Nuevo León. Son los 18 estados donde este informe da cuenta que es el mayor riesgo. No significa que en los otros estados no exista. En estos 18 estados es donde hay mayor riesgo de reclutamiento forzado y voluntario de niñas, niños y adolescentes. Creo que este es un tema que de verdad como sociedad no podemos minimizarlo. Nuestro umbral de asombro, nuestro umbral de indignación está demasiado alto como sociedad. Yo creo que hemos ido ampliando esta brecha en la que nos sorprendemos, pero ya no más, porque solamente la presión social, solamente la indignación social que se traduce en presión puede hacer que el Estado actúe. Cuando yo estuve en campaña hablé mucho de que había 2 Hermosillos y que actuar sobre el Hermosillo 2 era indispensable si queríamos una paz sostenible, porque en estas zonas de alta marginalidad es donde están estos soldados infinitos del crimen organizado. Caldo de cultivo. Y al final son estos prescindibles que no le importaron a la autoridad, que no le importan a la sociedad, muy probablemente incluso a sus familias tampoco sean muy extrañados, pero esto, digamos, tiene que llegar a un límite y ojalá, yo desearía que Teuchitlán sea, digamos, una señal de alerta para la sociedad y que sí de verdad nuestro umbral de indignación tope en estas notas. Bien, Luis Ernesto Castillo.
Aarón, Natalia, yo creo que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Yo creo que apenas estamos asomándonos a un mundo donde esto puede ser desgarrador. Y se lo digo como un testigo de lo que se está viviendo para acá, para el lado del desierto, donde ya no es exclusivamente Caborca, ¿eh? Estaba checando unos datos de Red Lupa, donde ellos dan seguimiento a los casos de gente desaparecida, y Caborca pareciera que sí lo es, pero no en la dimensión que tienen otros lugares como Ciudad Obregón, como Nogales, y no estoy justificando, sino que Caborca es mediáticamente siempre es una referencia, pero estamos viendo la total descomposición de una sociedad que se dejó de hacer mucho en cultura. Si vemos el sexenio pasado del presidente López Obrador, no se aplicaron nada de recursos en ese rubro. En deporte estamos prácticamente solos, la sociedad es la que hace que funcione el deporte como tal, porque el gobierno no está organizado de ninguna manera. Parece que ahora hay como algunos instrumentos, mecanismos que se echarán a andar, especialmente en las escuelas públicas, o como les gusta decirle a los políticos oficiales, pero hemos perdido una generación muy, muy grande de jóvenes. Aquí en Caborca cada vez son más jóvenes la gente que están atrapando o asesinando o aparecen. Estamos hablando de jóvenes entre los 16, 17 años, a veces de 14, pero mucha juventud, mucha juventud, que ya no sabemos ni siquiera por qué están peleando o qué es lo que están buscando en esta región. Obviamente lo que ellos quieren es vender, pero esta estrategia que ha tenido el gobierno organizado, yo creo que sugerida por algunas personas corruptas en el gobierno, que siempre hay, no es lo mismo un muerto que un desaparecido. Por eso dicen, esto va a la baja, los asesinatos, los homicidios, y siempre están con estos resultados y aseguran que van a la baja, pero lo que no están ellos dándonos a conocer es cómo van los desaparecidos, ¿no? Y esta región es de una enorme cantidad de personas que han desaparecido a lo largo de estos años. Y no sé si ustedes alguna vez, Aarón, tú como periodista, Natalia, como que ha sido diputada, que ha estado cerca de la gente, han estado acompañando a las madres buscadoras, a las rastreadoras, y cuando encuentran a una persona es sorprendente. Y lo digo esto porque me ha tocado a mí en varias ocasiones acompañar a estas mujeres, estos hombres, estas familias, donde van juntos y a veces con seguridad, a veces con una seguridad muy pobre o lo que sea, pero la gente va con la ilusión de encontrar, como dicen ellos, a sus tesoros. Estamos apenas en esta punta del iceberg. Yo creo que este es un ejemplo de lo muchísimo que hay en todo el país, no es exclusivamente de Jalisco, que realmente Jalisco donde hay más gente desaparecida, triplican, perdón, la cantidad a Sonora, pero fácilmente. Yo creo que ni siquiera estamos conscientes de la cantidad de desaparecidos, gente que ya no va a estar aquí y que ya no está, y los que faltan, porque apenas esto se está reacomodando, lo digo por esta región, donde estamos viendo una guerra sin cuartel que hemos visto durante muchos años, y sorprendentemente, Aarón, Natalia, Caborca no es el lugar donde hay más desaparecidos en Sonora, Según esta que se llama Red Lupa, y que los invito a visitar su página, Caborca tiene registrados 519 desaparecidos, Puerto Peñasco 339, que obviamente pueden ser más. Estamos hablando de desaparecidos registrados, ¿no? San Luis Río Colorado 246, Nogales 561, pero sorpréndanse, Hermosillo tiene 900. Realmente estamos ante una situación muy grave. Esto es nada más, estamos hablando de los datos acumulados de los últimos años. Y aquí en Caborca, Aarón, Natalia, les puedo decir que ahora en el mes de enero, a finales del mes de enero, se encontraron 18 cuerpos, algunos enterrados, otros semienterrados y otros pues nada más así dejados en bolsas o en cobijas, ya sin ningún tipo de cuidado o para que no se lo comieran los sopilotes o los coyotes o perros o todo lo que anda ahí, gatos monteses.
dejaron ahí al aventón y era sorprendente. Estamos viendo una enorme cantidad de gentes que, para sorpresa de todos, ni siquiera Aarón ni Natalia están siendo identificados, la gran mayoría. Ahí se quedan en fosas comunes, ahí se quedan a veces en las funerarias por meses hasta que, pues por ley, van y los dejan, pero no hay datos de estas gentes. Es muy lamentable lo que estamos viviendo y lo que estamos siendo testigos. Y yo repito, estamos viendo apenas la punta del iceberg. Sí, esto con lo que cierras es muy lamentable, Luis, que ni siquiera se puede identificar, ¿no?, a los cuerpos, porque bueno, pues son quemados y no sé, a lo mejor vienen de muy lejos desde el sureste o en fin, es muy lamentable la situación, pero para hacer una precisión, Luis, sí, es que cuando hablas de las cantidades totales, pues sí, obviamente en Hermosillo va a ser quien más desaparecidos tenga, pero, o sea, somos 1 millón de habitantes, ahí la tasa, o sea, esto se mide por tasa, pues no, de cada 100,000 habitantes, la tasa da aquí en 9. Hermosillo .009, algo así. La de Caborca con esos, ¿eran qué? 500 o 516, sí, ¿verdad? Algo así. De lo que dijiste de desaparecidos. 519. La tasa es de .56. Entonces, es por cada 100,000 habitantes, pues, ¿no? Digo, uno que desaparezca, pues ya es muchísimo, ¿no? Y debería de ser indignante, por supuesto. Pero sí las complicaciones siguen siendo muy caóticas ahí en esa parte, en ese corredor, ¿no? De donde sabemos se dan mucho tipo de giros negros, no solamente es el narcotráfico, está el tráfico de humanos, están pues cobro de pisos a agricultores, no sé si a las mineras, en fin, hay todo un catálogo, pues ahí, ¿no? De delitos que, válgame la redundancia, se delinquen. Y bueno, aquí en Hermosillo, por alguna razón, permanece, o a lo largo del tiempo, ha sido como una burbuja, ¿no? Donde se ve, ahorita, bueno, creo que en el sur por lo menos, como que hay una tensa calma, podríamos llamarle, ¿no? Ha bajado, no sé qué tal, si sea lo suficiente, a mí me parece que no, pero bueno, se ha ido a la baja y se mantiene en este lado del estado, en el norte, en de Benjamín Gil hasta San Luis Río Colorado. Pero bueno, Hermosillo se ha mantenido ahí como en medio de todo esto, y sí se vienen por ahí algunos eventos que vemos que antes no sucedían. Sin embargo, se sigue manteniendo, no vemos el caos como sí lo hemos visto en Obregón, como de repente hay convoys de vehículos y que nadie, o sea, transitan libremente. En Caborca ha habido muchísimos este tipo de sucesos, San Luis Río Colorado, donde pareciera que no existe pues las autoridades. Hermosillo todavía no pasa eso, ¿no? Sin embargo, no por eso debemos de estar con la tranquilidad de así como que no, aquí no va a pasar, porque en Monterrey sucedió, ¿no? La sociedad estaba muy relajada, y resulta que tenía de vecinos ahí y todo, y de pronto pues estalló la bomba, le reventó la bomba, ¿no? Pero sí, bueno, en el caso ahorita que preguntabas, Luis Ernesto, que si hemos tenido alguna vez la experiencia con madres buscadoras o ir a este tipo de lugares, no en mi caso, así he entrevistado por supuesto a madres buscadoras, pero pues a Natalia sí le tocó ya un hecho donde levantan al nieto de una señora que visitaba Natalia Rivera, donde hacía su labor como diputada, y bueno, ayudó ahí un poco a encontrar al joven 15 años, creo. 15 años. Secundaria. ¿Y sabes dónde lo encontraron? En Benjamín Gil, también en un campo así de
de Claro. concentración, pero bueno, no sé después qué sucedió, creo que se quedó ahí. No logró, Y luego- está con su familia, luego evidentemente resguardado, porque pues obviamente siempre bajo una situación de riesgo. Y eso es lo que pasa. Yo por eso respeto muchísimo y me honra muchísimo estar con Luis en esta mesa, porque Luis es periodista que además aborda los temas de seguridad en una zona de inmensa complejidad. Estuve en gira por allá y sabes, lo sientes. No pudimos tener una reunión en altar, no podíamos tener una reunión en altar porque no hallábamos un establecimiento comercial abierto, no hallábamos un café abierto. ¿Ustedes con correligionarios de ustedes? Sí, O sea, correligionarios míos, asesinaron a ajá. uno, ¿no? Sí, bueno, de De Pitiquito, justo en la Pitiquito, sí. carretera de Peñasco a Sonoita. Entonces, pues todo mi respeto y mi reconocimiento para Luis. Ser periodista en estos tiempos sí requiere un gran compromiso y un gran amor a la labor que se desarrolla. Y creo que tiene muchísima razón lo que dice Luis. Creo que Teuchitlán nos muestra efectivamente la punta del iceberg y creo que como sociedad hemos querido voltear hacia otro lado y no hemos, digamos, llevado la exigencia de erradicar por distintas vías. Sí, evidentemente el crimen organizado, pues sí hay que enfrentarlo, hay que con el poder del Estado mostrarle que el Estado es quien tiene el monopolio del poder, sí también a través de las finanzas, pero si queremos una paz sostenible, y lo mencionaba Luis, necesitamos trabajar con nuestros jóvenes, sobre todo los que están en condiciones de marginalidad. Confieso que yo tuve una gran esperanza cuando el presidente López Obrador presentó el programa Jóvenes Sembrando el Futuro, porque en su origen los sujetos de esta política eran los que les llamaban ninis originalmente, ¿no? Jóvenes que no estudiaban, jóvenes que no trabajaban, es decir, jóvenes en condiciones de marginalidad que no se sentían capaces de emprender y realizar un proyecto personal. Este recurso, este gran fondo del Estado era dirigido a esos jóvenes. Finalmente, este fondo terminó pervirtiéndose de muchas formas, con un montón de observaciones por parte de Auditoría Superior de la Federación, con un montón de anécdotas, y bueno, se redirigió hacia otros sujetos de políticas y perdimos la gran oportunidad de ir por los jóvenes en condiciones de marginalidad, a integrarlos. Y en mi campaña yo proponía estos centros de integración juvenil donde pudiéramos unir el trabajo del deporte, de la cultura y del Instituto de la Juventud, dejar de trabajar con los jóvenes integrados, ellos ya están integrados, y colocar en el centro de la prioridad a los jóvenes en condiciones de marginalidad, a quienes el crimen organizado está reclutando por las buenas y por las malas, y son soldados infinitos, muertos prescindibles. Entonces yo creo que lo que nos plantea aquí Luis tiene todo el sentido, sobre todo de quien está desarrollando esta labor en el corazón de una zona, y hay que decirlo, tenemos grandes zonas donde el Estado está siendo fallido y donde estamos viviendo verdaderas guerras entre grupos. Sí. De hecho, esto que sucede en Teustitlán indica eso, Natalia, es ya lo último donde un Estado no está funcionando. O sea, dime, ¿cómo puede ser posible que suceda esto ahí a 15 una hora de minutos, Guadalajara, ¿no? O sea, y a 16 minutos de una ciudad ahí mediana. De un municipio con autoridades. Del mismo Tala, Teuchitlán. de Tala. Pero claro, pero es un rancho, es el rancho Sí, sí, Izaguirre, sí. en medio o cerca de comunidades que tienen autoridades. Exactamente. Pues. Y que fíjate, ahí en Tala, tú recordarás hace unos 3 años, donde se dio un caso también que levantan como eran alrededor de 4 o 5 jóvenes que no los encontraban, y después sale un video del mismo crimen organizado que lo filtró, como uno mata al claro. otro. Te recordarás, ¿no? ¿Cómo no? El que Terrible. quedara vivo iba a salvar su pellejo. pellejo. Tenía que matar a los sus demás, amigos. a sus amigos. Y se ve cómo el joven está... No, hombre, bueno, ni para qué mencionarlo, pero eso es lo que está sucediendo. Mira, yo nomás junté algunos también datos, así como la periodista que hacía referencia ahorita de Radio Fórmula, que ella se fue a buscar notas de no sé cuántos años atrás. 9 De 9 años. Yo empecé a recordar así los casos que más o menos yo tenía ubicados, y pues me di a la tarea de buscar un poco más, ¿no? En datos periodísticos, y encontré también datos académicos.
Bueno, el crimen organizado, para empezar aquí en México, representa ser el quinto empleador de todo el país. 170,000, esos son los cálculos que se hacen. Increíble. 170,000 empleos, bueno, empleos entre comillas, ¿no? Para empezar, ¿no? Y entonces ya te vas, por ejemplo, cuando hace 13 años, según yo, fue así de los primeros campos de este tipo de campos de reclutamientos forzados y de exterminio que se empezaron a mencionar. Todavía pues estaba Calderón ahí en Patrocinio, Coahuila, era un campo de concentración de los Zetas, hace alrededor de 13, 14 años. El penal de Piedras Negras, fíjate cómo con recurso público se auspiciaba un centro de operación de los Zetas también, en Piedras Negras, Coahuila, ahí a unos cuantos kilómetros de la frontera, donde también exterminaban, era un campo de exterminio, cremaban pues rivales de los Zetas, gente que no pagaba plaza, en fin, policías, no sé, y además usaban arreos ahí para que sacaban, para ir pues, a hacer algún operativo de algo, ¿no? A matar a gente, como fue el caso, recordarás, de Allende, ¿no? Como también de ese penal sacaron a muchos, ahí presos y llevaron a matar gente, a levantar y matar gente en Allende. Bueno, eso pues, sucede increíble, ¿no? En un recinto que es sostenido con el erario, con dinero público, imagínate. Bueno, San Fernando, ¿no? 70 homicidios en San 72 de migrantes que De encontraron migrantes. una caja de un tráiler, ¿no? Así Ahí es. donde estaban muertos, que los Zetas interceptaban en el paso de inmigrantes, de centroamericanos sobre todo, y los secuestraban, y los que no accedían a unirse a sus fuerzas, pues los mataban, así como esos 72 que se encontraron ahí. Pero después, con las investigaciones de ese suceso, a los meses se encontraron fosas, que se encontraron 192 cuerpos en esas fosas, ¿no? Fíjate, el penal, encontré ahí que quemaban alrededor entre una decena de personas a la semana, pero fueron alrededor de 150 semanas, porque fueron por ahí de 3 años, pues, ¿no? Cuando se descubre todo eso, o sea, estuvieron operando por 3 años. Entonces estamos hablando como 1,500 personas más o menos, ¿no? Mínimo, que ahí dentro del penal mataban, o los cuerpos ahí los cremaban. Bueno, está lo de Tala, en Jalisco, a 18 kilómetros precisamente ahí de Tuxtitlán, ¿no? Del rancho Izaguirre, donde, a ver, ahí también en tiempos eran tiempos de, no, pues se encontró también un campo ahí de entrenamiento en este mismo Tala. Y ya para finalizar, las desapariciones que están sucediendo en Jalisco, en las centrales de autobuses, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué ha pasado con todo eso? Pues nada, o sea, se hace la noticia. Creo que hoy sí bueno, es que lo de San Fernando también fue muy escandaloso, Sí, claro. lo de Piedras Negras. Hoy el escándalo es Teustitlán, donde, bueno, dice el gobernador ¿cómo se llama? De Jalisco, se me fue Pablo el nombre. Lemus. Pablo Lemus. Oigan, pues no fue mi sexenio. No, pues sí, ya lo sabemos. Pero ahora estás ahí, tienes que actuar, y vas a actuar contra Enrique Alfaro. O sea, es evidente, porque todos los testimonios bueno, no todos, ha habido testimonios donde están señalando que el propio gobernador encubría todo esto, ¿no? Y luego, pues es la parte federal también, ¿no? Entonces, aquí, a ver, nadie se salva, son de los 3 niveles que están coludidos, que han protegido, eso es clarísimo. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Porque ya se había encontrado, recordarás, este rancho, y donde dijeron de parte de la Fiscalía del Estado, no, pues es que no habíamos encontrado nada porque está muy grande. Estaba muy grande. Y las madres buscadoras, Sí. que dicho sea de paso, tienen añales haciendo el trabajo que debería de hacer el Estado. Ahí así lo encontraron. Hazme el favor. Pero bueno, Luis Ernesto Castillo, ¿qué nos podías decir de todo esto? Sí, claro.
Aquí yo agregaría algo muy importante. Yo creo que tenemos que ser muy sensibles a lo de las madres buscadoras. Independientemente de esto de que en algo andaban esos muchachos, por eso se los llevaron, es la primera reacción que tenemos. Sin embargo, yo conozco mucha gente y lamentablemente te puedo decir que conocí a un joven, su hermano andaba mal, su hermano andaba mal. Y este muchacho sano, estudiando derecho, y me puede mucho porque lo conocí desde niño, un gran muchacho, trabajador, acompañaba a su hermano con rumbo a Mexicali. Los bajan en Sonoita, a los dos. Yo creo que él trató de defender, aunque él no estaba involucrado en esto, él trataba de defender a su hermano, se lo llevaron y está desaparecido junto con su hermano. Hay miles de jóvenes desaparecidos en este momento. Las madres buscadoras, ellas se enteran porque hay gente que no puede con el cargo de conciencia y les avisan y les llaman y les dicen, oye, puede que esté en un mezquite donde está un saguaro, das vueltas a una piedra y vas a ver ahí una cholla, ahí abajo está, ahí enterramos como a 4 gentes o 5 o hay 10 o hay 100. Las madres buscadoras van en ese sentido a buscar a sus desaparecidos. Aquí ya no es si era inocente o no era inocente. Aquí se trata de encontrar a esas personas para que tengan finalmente para las familias un descanso y legalmente también un tratamiento, que esa es la otra parte. Y yo me refiero a este joven que no tenía nada que ver, su hermano sí, pero lo desaparecieron. Y así hay muchos, muchísima gente desaparecida, inocente. No podemos decir este sí, este no. Y tenemos que ser sensibles a las madres buscadoras que hacen un trabajo con una varilla, Natalia, Aarón, van picando y ellas detectan si hubo movimiento de tierra. Pican con la varilla y la huelen. Y ahí van picando todo el terreno, enorme. Imagínate una cholla, una piedra y un saguaro y un palo fierro o un palo verde. Pues el desierto es enorme y es una enorme fosa todo este desierto que tenemos desde la frontera con Estados Unidos hasta cualquier punto. Yo creo que todo Sonora está igual. Y si te vas hasta todo México. Entonces aquí el punto no es si eres inocente o no, el punto es que tenemos que ser sensibles con estas mujeres porque han encontrado a mucha gente. Y la experiencia que yo quería compartirles es, una vez que lo encuentran, las madres buscadoras se emocionan y empiezan a ver qué tipo de ropa o qué tipo de zapato dejaron ahí o qué tipo de teléfono, porque se ilusionan y esperan, fíjate qué triste lo que te estoy contando, esperan que sea la persona que ellos están buscando. Los aromas, Natalia y Aarón, son indescriptibles. En este caso me tocó estar cuando estaban dos cadáveres uno encima del otro, un hombre y una mujer enterrados ahí, y uno más descompuesto que el otro. Digamos, es algo dantesco. Y luego llegan los peritos, empiezan a acomodar los huesos, empiezan a acomodar los restos de estas personas, uno y otro, distinguen que uno era un hombre y una mujer, y después vienen las pruebas de ADN. Es muy incómodo para las madres buscadoras, en este caso la policía municipal de aquella época, aquí en Caborca, el trienio pasado, antepasado, les pedían datos a las madres buscadoras y se molestan las madres buscadoras. Dicen, ¿por qué un policía municipal tiene que tener mis datos? Es muy incómodo, de por sí están viviendo una pena y cuando empiezas a platicar con la gente dicen, bueno, sí, mi pariente andaba mal o mi pariente no andaba mal o no sabía yo que andaba mal, etcétera, ¿no? Ahí tienen sus argumentos cada quien. El punto es que esto que está pasando en Jalisco está pasando obviamente aquí. Yo me preguntaba la otra vez, ¿de dónde sale tanto sicario? ¿De dónde? Y todavía, obviamente tienen que entrenar para usar metralletas. Fíjate lo que usan, metralletas, pistolas, lanzagranadas, ya usan drones, activan bombas. Obviamente hay campos donde están capacitando a estas personas que no lo tienen ni el ICATSON. O sea, no, está superado lo que ha hecho el crimen organizado y además con complicidad de algunas autoridades muy desleales a los gobiernos a los que sirven. Ya no quiero saber si es federal, estatal o municipal. El que sea, el funcionario que está haciendo este daño a la sociedad y también la sociedad, no podemos ser cómplices. Pero también uno piensa, ¿a quién voy a denunciar de un sospechoso, de una casa que tiene actividad que no es muy normal? ¿A dónde voy a ir? A denunciarlos al ejército, a la Fiscalía General de la República, a la MIC,
a la Policía Estatal, a la Municipal, a la Guardia Nacional, a los marinos que ya tenemos aquí en Caborca. ¿A quién vas de estos 7? ¿Con quién vas? Pues no, yo no confío en lo personal y yo creo que la gente de todo el país tampoco confía en sus autoridades, lo cual es más triste. Entonces estamos en una espiral donde no hay confianza ni de las autoridades para la sociedad, porque para la sociedad todos somos sospechosos, ni de la sociedad para las autoridades, porque también todas las autoridades nos resultan sospechosas. Entonces, esto tiene que cambiar de alguna manera, tenemos que ver mucha más seriedad. Qué casualidad que hace unos cuantos meses, cuando estaba el presidente López Obrador, decía que no había un solo laboratorio de lo que sea, y ahora sí están saliendo pastillas por acá, pastillas por allá, decomisos, laboratorios, enormes cantidades. Es decir, ¿quién nos miente? ¿Y por qué tenemos un gobierno que nos miente? Y lo más grave, ¿por qué permitimos que nos mientan? Entonces, en esta espiral de mentiras, de trucos, donde todo va a dar al dinero, tenemos que pensar en nuestra juventud. Es que me entró una llamada, te decía que en esta espiral de mentiras, de traiciones, donde todo va a dar el dinero, tenemos que hacernos una gran reflexión. ¿Estamos dispuestos a perder más generaciones o nos ponemos a trabajar en forma? No tenemos una estructura, Aarón, una estructura ni de deportes, ni de cultura, ni de formación cívica, ni de prácticamente nada. Estamos alejados de la realidad. Yo veo los libros de texto, yo tengo hijos en todos los niveles, ¿no? Uno en primaria, uno en secundaria y otro en prepa. Y veo los libros, a veces me pongo a curiosear qué están viendo los niños, mis hijos, y no le encuentro sentido, no encuentro una relación. Vean un libro de primaria, está una página donde está los órganos reproductivos para el niño de 3er grado, del hombre, de la mujer, y luego le das vuelta y luego viene un poema de Amado Nervo, luego le das vuelta y viene el himno nacional, y luego le das vuelta y viene comunidades nativas en tu pueblo, y está todo revuelto. Yo no le encuentro sentido. Yo no sé si soy de otra generación, obviamente sí, pero para mí todo tiene que tener una lógica. Y no hay una lógica en el deporte. Dime tú qué estructura tenemos que no les cueste a los papás, que no nos cueste a nosotros los papás, que el gobierno te esté proveyendo. Yo te pregunto a ti, una escuela de fútbol, una escuela de béisbol, hablaba López Obrador de que le encantaba el béisbol, no hizo nada con el béisbol, absolutamente nada. No hizo nada con el fútbol, no hizo nada con el ajedrez, no hizo nada con el básquetbol. Es decir, si tenemos que decirle al gobierno, ¿qué estás haciendo por él? Porque luego te salen con que, no hay recursos. Vas a otras partes y ves estructuras fantásticas donde hay entrenadores, donde hay piezas, donde hay balones, donde hay toda una estructura para salir adelante. Pero aquí, afortunadamente, se están haciendo cosas, Aarón y Natalia. Fíjate que acaba de pasar una copa de básquetbol y me siento muy orgulloso de Caborca, porque vinieron de los 115 equipos que vinieron a participar, 90, escuchen bien, eran de Caborca. Y si tú vas a una copa en Hermosillo, la Copa Ford o cualquier copa de básquetbol, el 40-50% son equipos de Caborca. Ahorita que hablabas de proporción de habitantes con alto rendimiento, o con desaparecidos o con lo que sea, yo siempre me voy al deporte porque es una buena referencia. La selección de softball nacional, la más importante, que jugaron un mundial ahí en Hermosillo, de los 9 jugadores que estaban ahí en el campo, 6 eran de Caborca, son mundialistas y son de aquí. Y tú pasas por los campitos y ves al entrenador y ves un mundo de muchachos haciendo softball. Ves aquí los boxeadores, ves el básquetbol, todo está activo. Pero entonces, si el gobierno se aplicara un poquitito más, una estructura federal bien hecha, una estructura estatal bien lograda, y obviamente con todo lo que tenemos en cada municipio, yo creo que podríamos salvar a muchos jóvenes. Pero si no hay esto, si no hay una motivación, por supuesto que les gana el crimen organizado. Y es lo que hacen, por ahí se van por lo más fácil, por tener a los jóvenes, como no hay muchas actividades, se los llevan con mucha facilidad. Y como dijo Natalia, por las buenas o por las malas, que es lo peor, ¿no? Entonces, alertas, tenemos que cambiar esta dinámica enfermiza, esta dinámica donde todos a veces somos cómplices porque no sabemos con quién o cómo denunciar, y donde todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Eso es lo que yo pienso después de tantos años de ver tanto dolor en esta región. Tenemos ya 7 años
muy fuertes, donde estamos enfermos y estamos afectados de una o de otra manera, todos en este Caborca, fíjate, lo que triste lo que te estoy diciendo, y ojalá en Hermosillo, como tú dices, no, se queda como una burbuja, pero no tarda en reventarse, porque así nosotros lo veíamos también, qué bueno que aquí no hay eso, qué bueno que queda tan lejos Tamaulipas, qué bueno que los balazos suenan por allá en Tijuana, qué lejos nos queda todavía Nogales, que amanece un muerto todos los días, pero si no se activan las cosas, si no nos ponemos como sociedad en modo trabajo, en modo compromiso, que todos tenemos que comprometernos, esta burbuja se revienta y después no hay marcha atrás, mi querido Aarón, mi estimada Natalia. Sí, no, totalmente, sí, yo no creas que me refería a que aquí es una burbuja de hierro, no sé, no, o sea, perfectamente, por eso decía, si nos relajamos y pensamos que esto nunca se va a reventar, pues va a pasar lo mismo que pasó en Monterrey. Hay un, no sé, es evidente que por los mismos acuerdos que a los que se llegan entre grupos criminales, incluso autoridades, pues eso es lo que ha sostenido, creo yo, a la capital, ¿no? Pero en una aparente calma o una especie como de isla, eh, en referencia a que la violencia está alrededor, ¿no? No, totalmente, tienes toda la razón. Además, un excelente análisis el que haces. Sí, el deporte en pasado sexenio, pues simplemente no fue nada, como dices tú, el presidente habló mucho de apoyar al béisbol, hizo estas famosas clínicas no son clínicas, estas de escuelas de béisbol, pero pues que lo supimos, desde su estructura estaba destinada, desde su origen, cómo se estructuró, o no se estructuró más bien, pues Exacto. estaba destinado al fracaso, porque ¿sabes de dónde venía todo el manejo, el alto, la oficina que se hacía cargo, pues era de la oficina del ejecutivo, del presidente, o sea, era evidente que cuando se fuera, pues esto iba a quedar, sí, iba a acabar, o sea, no había nada estructurado, no estaba sobre algún programa, sobre alguna ley, pues no, y ahí está, Y súmale, compró aquí súmale, el estadio sí, Héctor Espino, Aarón, súmale que estaba en la CONADE Ana Gabriela Guevara, muy cuestionada. Sí. No, bueno, y el que pasa por ahí, pues no, ha sido cuestionado y todo el mundo, no, ningún político hasta ahorita se ha ocupado verdaderamente el deporte. Bueno, ahorita me hacía referencia a Natalia, en los 80 hubo un programa del CREA, ¿no? Sí, una política pública, una política sí, de Estado robusta, que la institución era el CREA y al que se le destinaron recursos muy importantes a lo largo y ancho del país. Veíamos las casas CREA, de hecho había una casa CREA aquí en Sonora, en la laguna del Nainari, una casa preciosa. Había espacios deportivos, el CREA de Tijuana era inmenso. Fue una política pública. Me da a mí la impresión, derivada de los movimientos del 68, el Estado mexicano reconoce que tiene que intervenir en los jóvenes, y entonces a partir de los 70 se crea el Instituto Nacional de la Juventud, y luego esto deriva en el CREA, que fue una política, bueno, una suma, toda una política de Estado robusta, fuerte, importante, y fue desapareciendo a partir de la década de los 90, pierde relevancia, pierde importancia, el Estado voltea sus ojos a otro lado, y lo que sucede después es que pues empieza a olvidarse de los jóvenes en condiciones de marginalidad, hasta el grado de llamarles ninis, e ignorarlos olímpicamente, y solo ha volteado a verlos pues el crimen organizado. Así es. Fíjate, eso de ninis, incluso se le siguieron llamando ninis, que ninis Ni estudian ni trabajan. ¿No? Con estas becas que tenemos, jóvenes construyendo el futuro, y que yo creo que la mayoría más bien los conoce como ninis, pero también los medios tienen mucho la culpa ahí, porque hablan la beca de los ninis. O sea, ¿y tú te imaginas que estaba un nini y hablan de eso? Ahí les da a gente que ni trabaja.
Entonces tú te imaginabas ahí a un joven tirado en su Un cama vago. y rascándose la panza y recibiendo estos apoyos. Y no era así. O sea, tenías que enlistarte a un programa, eran 5 horas de trabajo diarias. Y entonces ahí el Estado le pagaba a la empresa para que, bueno, no, le pagaba directamente no, sí, a la le empresa, a la daba. empresa, sí, para que de ahí ellos le pagaran Hay, al. Y hicieron muchas. hay Aaron, cientos de observaciones. Yo aquí Sí. quiero retomar de lo Yo, que... yo nomás acabo con Sí. este comentario. Yo en una de las radios que estuve, bueno, ya volví también ahí los sábados, en la ¿Dónde voz del estás? Ah, Pitic. ya, ya. Ahí Cierto. había muchos cuando, no sé ahorita, pero cuando en mi primera etapa había alrededor de 10 jóvenes o 7, algo así, que eran precisamente de este programa, ¿no? Y que ahí puntualmente iban todos los días, trabajaban y recibían su beca, ¿no? O sea, sí era un programa, que tendía a, como lo dijiste tú, a ser muy, muy esperanzador, pues, ¿no? Pero después los malos manejos, incluso, y hay que hablarlo también de parte de la iniciativa privada que te decía, oye, Nini, ven, mira, ya estoy, yo también caigo en el Sí, pinche juego, sí. no, a ver, joven, ven, no estás estudiando ni trabajando, ¿verdad? No, pues no, bueno, apúntate Y aquí, mitad y va a mitad. llegar, no, había unos que 80, son 5,000 pesos, 20, te sí. voy a dar 2,000 Sí. a ti y yo me quedo con 3, ¿no? O te imitan los que mejor y no vengas, no tienes que venir a trabajar. O sea, así Ujú. era Así. muchos empezaron a hacer Aarón, eso, pero también a muchos había inspectores, ¿eh? Entonces, a mí me tocó varias veces, no te avisaban cuando iban a ir y te caían de sorpresa y checaban, pues que todos estuvieran ahí, pero evidentemente, pues para todo hay maña, ¿no? No, la verdad, y es que fue insuficiente. Fue insuficiente, te voy a decir porque hay, de hecho, en Chile se contrató a un sociólogo que se llama Alan Turing para diseñar una política de integración de jóvenes en condiciones de marginalidad. Y lo primero que descubre Alan Turing es que estos jóvenes no se sienten capaces de emprender y desarrollar un proyecto Así es. personal. Tienen roto su espacio de Se han excluido. autoconfianza. Entonces, lo primero que hay que trabajar es trabajar a nivel de afectividades. Entonces, lo que proponía Alan Turing, que es de ahí yo retomé el modelo para mi propuesta, es ir a las comunidades, no hacerlos venir a las instituciones, porque no van a venir si de algo desconfían es de las instituciones gubernamentales. Es ir a sus comunidades y trabajar a nivel afectivo, es decir, que recuperen su espacio de autoconfianza, es trabajar a nivel de capacidades y luego a nivel de oportunidades. No es fácil, es muy complejo porque además tienes que ir y trabajar en la infraestructura de su comunidad. ¿Qué joven va a pensar en integrarse si cuando sale de su casa, que está hecha de basura, de cartón y de plástico, lo que se encuentra es calles donde el drenaje fluye, ratas de este tamaño, cucarachas de este tamaño? ¿Qué persona se va a sentir integrada a la sociedad? Entonces la integración pasa, sí, por lo que plantea, y yo lo creo, Alan Turing, en toda una estrategia de integración, pero también por infraestructura para el desarrollo. Por eso yo creo que el Implan ya no tiene razón de ser y lo que necesitamos son agencias para la igualdad urbana, para que el desarrollo de la ciudad, en lugar de hacer pasos a desnivel, nos vayamos a Guayacanes o nos vayamos a la Laura Alicia Frías o nos vayamos a la Luis Donaldo Colosio a crear infraestructura de igualdad, tener mínimos minimorums de igualdad en la infraestructura. Es mucha la tarea. Y yo ya para cerrar solo quiero decir 2 cosas más. La primera, efectivamente tenemos como sociedad que hacer un reconocimiento, tenemos una deuda con las madres buscadoras. Son ellas las que en este momento están haciendo un catálogo de las prendas que se hallaron en el rancho Izaguirre. Son ellas quienes las están diciendo, el color, las medidas, las están subiendo a internet. Yo lo viví porque nosotros como legislatura votamos, sin hacer parlamento abierto con ellas, una iniciativa que les impedía tomar fotografías de la ropa. Y nos decían, oigan, para nosotros es muy importante porque es lo que subimos a redes. Tuvimos que dar marcha atrás con esa iniciativa porque efectivamente ellas, mucho de su trabajo es con las prendas que encuentran, subirlas a redes y seguramente habrá una madre, una hermana, una novia, una esposa que las podrá identificar. Lo otro que yo quiero decir es,
en este rancho Izaguirre y encontré en El País la lista de los apodos y está también Carol y Chayota y Negrita y Briskis y Tiffany y Mara y Rana y Rosita y Calla y Piri y Lucy y Jacqueline. Había mujeres. No solamente había varones, no solamente estaba el Bicho y el Jordan y la Catrina y el Jarocho y el Mayo, porque todos tenían un apodo, es decir, invisibles hasta en su nombre. Entonces yo sí comparto esta pasión con la que Luis habla, porque está en el corazón de la guerra como periodista, es literalmente un corresponsal de guerra. Yo creo que ya nuestros periodistas son verdaderos corresponsales de guerra. Comparto esa pasión y esa urgencia por trabajar con nuestros jóvenes en las comunidades donde sabemos que están yendo por ellos. Muy bien. Conclusión, Luis Ernesto. Conclusión, mi querido Aarón y Natalia. Miren, ahorita que dicen los políticos no están del todo involucrados con el deporte. Yo aquí, mira, Abraham Mier, el presidente que tenemos aquí nosotros en Caborca, que verdaderamente siento y estoy seguro, porque nunca lo he visto yo en toda mi vida de mis 54 años, nunca lo había visto, un presidente tan comprometido realmente con la juventud, con la niñez que hace deporte. Aquí te lo puedo garantizar, tenemos un presidente que le gusta municipal, que le gusta el deporte de pe a pa. Todo el deporte le gusta. Aquí tenemos liga hasta de badminton. O sea, de badminton, esa cosa muy inglesa, muy de la India, se juega aquí. Tenemos liga de ping pong, tenemos atletismo, los mejores atletas de Sonora son caborquenses, tenemos fútbol por mayor, yo creo que es lo que más se juega, básquetbol, de todo. Y como una manera de reconocimiento de Abraham a todas las comunidades, que generalmente nosotros tenemos que viajar como deportistas a muchas partes. Tenemos un camión grande que donó la minera hace 6 años, pero últimamente, estoy hablando de los últimos 5 años, se han comprado ya 4 camionetas Mercedes-Benz, de estas sprinters, de esas muy lujosas. Tenemos una Urban para equipos mucho más pequeños. Tenemos 2 camionetas, ya viejonas, lo que sea, pero funcionan. Es decir, el hecho de dignificar al deportista, creo yo que también es un estímulo. Darle facilidades a ese deportista de que va a viajar en una camioneta Mercedes-Benz. Ahora te estoy diciendo una Mercedes-Benz, no de esas que tiraron en Phoenix, ¿no? El gobierno municipal de allá, el gobierno local, no. Nuevas de paquete del año, o sea, la más viejita es 2023, así te lo pongo. Y hay 2024, 2025, y no tienes idea qué estimulante es para los niños y para los padres poderse trasladar en esas camionetas del punto A al punto B, porque van a todas partes del país, o incluso han ido al extranjero, y viajar con su diésel, con su chofer, con la dignificación. Yo creo que sí se puede dar por el deporte, se tiene que dar, se tienen que hacer muchos esfuerzos. Yo confío que el deporte puede cambiar muchísimas cosas, porque estoy metido en el box por mis hijos, por uno de mis hijos, estoy metido en el ajedrez por 2 de mis hijos y estoy metido en el básquet por los 3 de mis hijos. Entonces, creo yo que esto es muy valioso y no nos puede ganar el crimen organizado. No nos debe de ganar. Si nos gana, o estamos tontos o somos parte del problema. Esto tiene que girar y yo siento que ya por lo menos estamos muy conscientes de lo que está pasando en la inseguridad de este país. Estamos muy conscientes de que nada bueno nos va a dejar, ni las drogas, ni el crimen organizado, ni nada. Es puro desastre, puro dolor, pura tristeza. No hay dinero que pague la pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, la pérdida de familias completas. No podemos ser presos ya de esto. Y yo te lo digo como periodista, yo he encontrado en que mientras más gente con más pobreza, y ya no se ocupa ni siquiera ser de extrema pobreza, incluso ricos, gente con dinero, con posibilidades, se mete el crimen organizado y eso es muy penoso, porque también hay una cultura muy fuerte que nos afecta a nosotros como sociedad. Yo creo que la parte de la solución somos la sociedad. No esperemos muchas cosas del gobierno, porque no la van a hacer,
Pero si nosotros nos organizamos como tal, podemos lograr este cambio que tanto anhelamos. Queremos paz, es lo único que queremos como comunidad. Aarón, tenemos aquí ya prácticamente más de una semana sin balazos, sin escuchar estruendos, sin escuchar patrullas, y nos sentimos tranquilos. No sabes cómo se vive el estrés cuando estás escuchando disparos, movimientos en las calles. De verdad, también es otra parte que deberían de atenderse, y deberíamos de atenderla como comunidad, como sociedad, el estrés en el que vivimos y la cantidad de traumas que tenemos, porque aquí los niños, todos, Aaron, es increíble, ¿eh? Estamos muy afectados de todo lo que hemos vivido en estos años, muy afectados, unos en mayor proporción, otros en menor, pero yo pienso en esos niños que los he escuchado llorando cuando están los disparos, que no hayamos qué hacer como adultos, que no estamos preparados para la sorpresa. Y ahí es cuando yo, en lo personal, digo, ¿cómo dejamos tan a gusto a nuestros policías que deben de hacer un trabajo y no lo hacen, a nuestras autoridades, a nuestros jueces, a nuestra misma, todas las corporaciones, al ejército, a todos? Y digo, ¿cómo es posible que seamos y hayamos permitido que nos robaran esa tranquilidad? Lo que pasó en Jalisco, vas a ver que lo vamos a encontrar en cualquier otro estado. Apenas se está destapando esta enorme cloaca. Se están acabando los acuerdos, son los reajustes naturales que pasan en los gobiernos. Y toda esta cloaca que está saliendo y que nos está escandalizando, no quiere decir más que una sola cosa. Es uno de todo el cochinero que tenemos en el país y que lo permitimos, que lo dejamos crecer porque no sabemos exigirle a las autoridades corruptas. Las autoridades no podemos esperar mucho, pero de la sociedad sí. Y creo que ahí va a estar la presión. A veces se puede más por la presión social que por la voluntad de los políticos. Hay más comentarios felicitando a la mesa. Luis, muchísimas gracias por tu participación, excelente como siempre. Y pues bueno, mi solidaridad, y como dice Natalia, híjola, pues prácticamente eres un corresponsal de guerra, ¿no? Como está esta situación, y como siempre te reconozco la valentía con la que hablas, siempre es muy claro, y mira que, híjole, como está la situación, sobre todo en esa zona, sí que más de uno la piensa para hablar con la claridad que tú lo haces, Luis. Solamente me queda decirte, pues, cuídate mucho, cabrón, cuídate mucho, y para seguir teniendo aquí un colaborador, un corresponsal de guerra de Caborca. No, es cierto, cuídate mucho, Luis, y ojalá, pues como siempre cerramos aquí. Qué lamentable que tengamos que hablar de Caborca en estos términos, cuando acabas de exponer todas las cosas, o algunas más bien de las cosas muy buenas que tiene Caborca. Bueno, muchas gracias. Gracias, saludos. Nos vemos y Gracias. que estés muy bien, Ernesto. Igualmente, Aaron, gracias. Eso, Hasta luego, Natalia. Muchas gracias, Natalia. No, encantada. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.